al mundo dejaré, a la dorada playa iré, llegando al cielo cantaré. Cristo mi camino guió. Amén. Ya. Vamos a pasar con el señor Pastor Diego. No, él es... Muy bien, bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a tener una predicación un momentito. Vamos a ponernos de pie, aprovechar. Bien, vamos a aprovechar y vamos a ponernos de pie. Déjenme solo buscar por acá. Dieguito, Ana, y les pido que presten atención, por favor, que traten de hacer silencio y prestar atención, ¿ok? Dice, no vamos a leer ningún texto, vamos a orar primero y luego vamos a escuchar la predicación. Padre, gracias te damos en esta mañana por dejarnos hoy en el día del Señor volver a aprender de tu palabra. Guíame, Señor, dame la sabiduría, las palabras. Y te suplico, Señor amado, que trabajes en nuestras vidas una vez más. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Puede tomar asiento, gracias. Bien. Esta mañana quiero predicar quiero dar una enseñanza, predicación sobre lo que la Biblia nos enseña sobre el coronavirus. ¿Cómo que en la Biblia está el coronavirus? Bueno, en la Biblia nos habla sobre plagas, sobre pestilencias, sobre mortandad, y tratemos de entender. Algunas personas me han dicho, pastor, usted no puede saber que lo que está pasando es porque Dios lo manda, no, usted no puede asegurar que es Dios que lo manda. Así que yo he ido a la Biblia y he tratado de averiguar todo lo que la Biblia nos enseña sobre este tema. Podemos decir o podemos saber de dónde viene. Algunas personas dicen, no se puede decir, nadie sabe ni puede decir nada. Vamos a aprender un poquito sobre esto y aprender lo que la Biblia nos enseña del coronavirus y de las plagas a la luz o a los ojos con los lentes de Dios, de las Escrituras. En primer lugar, hay varias palabras para poder aprender esto de
de un virus o de una pestilencia. En la Biblia podemos encontrar las palabras más comunes como plaga o pestilencia o mortandad. Son las palabras que básicamente quieren decir un daño o muertes en gran cantidad, un daño muy grande, una calamidad, una desgracia muy grande. Entonces todas las palabras asociadas, calamidad, plaga, mortandad, pestilencia, son básicamente sinónimos y están en las escrituras, están en la Biblia. Y lo que básicamente quiere decir es algo que, un daño que se hace, pero no solo a una persona, no solo a una familia, no solo a una casa, sino un daño, una muerte a muchas personas, en gran cantidad de personas. Así que vamos a ver, tratando ya, entendiendo qué es una plaga. Una plaga es algo, o una pestilencia es algo que sucede, pero no solo a un lugar o no solo a poca cantidad de personas, sino a muchas personas. Eso es una plaga, eso es una pestilencia, algo que pasa masivamente, colectivamente, en gran cantidad, un daño muy grande. En segundo lugar, para tratar de avanzar un poquito, tratemos de entender la autoría o la paternidad, el origen, la cuna, ¿de dónde salen las plagas? ¿De dónde salen las pestilencias? Lo que estamos viviendo el día de hoy del coronavirus es una pestilencia. Es un daño en cientos de países en el mundo, millones de personas afectadas, miles de personas muriendo. Así que es algo muy grande, muy grande. Queremos ver en la Biblia todas las plagas que pasaron, todas las muertes grandes que pasaron y ver qué podemos aprender de esto. Bueno, sin lugar a duda, la Biblia nos enseña, y tenemos que estar claro con esto, que todas las plagas en la Biblia, oiga esto, todas las plagas en la Biblia las mandó Dios, todas. Todas las veces que la Biblia dice que había mortandad o pestilencia en gran cantidad, no la mandó el diablo, la mandó Dios. Dios es siempre el origen. Dios es siempre que manda algo así. Dios. Quiero leerle varios versículos. Por ejemplo, yo leí todos los versículos donde aparecía la palabra plaga, pestilencia, mortandad, y no hay ni uno, pero ni uno, no hay ni uno que quiera decir que alguien fuera de Dios pueda tener tanto poder, tanto dominio y tanto control para enviar algo sobre todo el mundo. Todas las escrituras, todos los versos de la Biblia nos enseñan que siempre es Dios. Dios siempre es el que ha estado. No hay otro que está atrás, no hay nadie, no hay ni un solo versículo que dé por lo menos a entender que alguien fuera de Dios pueda hacer algo así. Algunas personas dicen, fue Trump o fue China. Es Dios, y uno no puede equivocarse, es Dios. Vea, por ejemplo, varios versículos. Éxodo 5:3. Vea lo que las escrituras enseñan sobre esto. Éxodo 5:3. La Biblia dice en este texto, en Éxodo 5:3, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros para que no venga quien Dios sobre nosotros con peste o con espada. Dice, en este texto, Moisés y Aarón están delante de Faraón y dice, para que no venga Dios con peste. Le está diciendo, deje salir a los israelitas, déjenos salir libres, o si no va a venir Dios con plaga, Dios con peste. Siempre es Dios el que está responsable diciendo, las plagas las mando yo. Vea otro versículo. Segunda de Samuel 24:15. Segunda de Samuel 24:15. Muchas personas no tenemos que verlo como lo ve Dios. Lo que está pasando es Dios. Y solo cuando lo podamos entender bien, podremos entender por qué Dios manda eso y cómo se termina esto. Segunda de Samuel 24:15, dice las escrituras, y Jehová envió, ¿qué dice? La peste. ¿Quién la mandó? Dios.
y Jehová envió la peste. Mira por favor, Primera de Crónicas 21:14. Primera de Crónicas 21:14. Ni siquiera hay un pequeño espacio en la Biblia para darnos la mínima idea o intención de que alguien que no sea Dios haya mandado una plaga o una pestilencia. Mira este texto, Primera de Crónicas 21:14. Dice, así, ¿quién? Jehová, Dios. Así Jehová envió una peste en Israel. ¿Quién la mandó? Dios. ¿A través de quién? Es diferente, pero ¿quién la mandó? Dios. Dios la mandó. Algunos dicen, bueno, fue un chino que la sacó de un laboratorio, entonces Dios usó a ese chino para mandarla, pero fue Dios quien hizo la plaga. Fue Dios quien hizo la plaga. A veces pasa lo que pasó en Egipto. En Egipto llegaron los israelitas, llegó Aarón y llegó Moisés, hicieron milagros y agarraban una serpiente y la tiraban y la serpiente se hacía, el palo se hacía una serpiente y aquellos querían explicar cómo sí se podía hacer. Eso no es de Dios, eso es algo normal. Y así están muchos cristianos tratando de creer que no es Dios, es Dios, es Dios. El humano puede hacer un virus quizá como el que Dios ha mandado, pero Dios es el que hace la mortandad y la peste. Vea por favor Levítico 26:25. Dios siempre dice, soy yo que la mando. Levítico 24. Algunas personas dicen, usted no puede tener base bíblica para decir que el coronavirus lo mandó Dios, esta enfermedad la mandó Dios. Hermano, todas las pestes en todos los versículos de la Biblia las mandó Dios. No hay ni la más sombra de duda. Nadie puede usar un texto para demostrar que no sea Dios que lo haya mandado. Levítico 26:25. Vea este otro. Mire. Traeré sobre vosotros espada. Está hablando Dios. Traeré sobre vosotros espada, vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, ¿quién? Yo enviaré pestilencia entre vosotros. Yo lo voy a mandar. Dios dice, yo voy a mandar. Dios, yo lo voy a hacer. Yo soy el que lo hago. Vea otro texto. Segunda de Crónicas 7:14. Este es importante porque está justo antes del famoso 7:14. El 7:14 de Segunda de Crónicas es el que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren su rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Y todo el mundo escucha ese versículo, pero justo antes de ese versículo, vea lo que dice el 13. Si yo, Dios, cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si yo mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare yo, Dios, ¿qué cosa? La pestilencia. Me llama la atención porque muchos cristianos usan el 14 y dicen, la plaga se acaba, el coronavirus se termina con el 14, que dice, si se humilla a mi pueblo. Sí, pero el 13 dice, ¿quién lo envió? Y quien lo envió es Dios, yo lo enviaré. Claro, el 14 tiene sentido solo si el 13, yo la sanaré y sanaré su tierra. ¿De qué? De la plaga que Dios le mandó. Que Dios le mandó. Jeremías 14:12. Jeremías 14:12. Dice este versículo, cuando ayunen, yo Dios no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré. Yo los voy a consumir con espada, con hambre y con pestilencia. Yo, Dios, los voy a consumir. Mira, por favor, capítulo 21:6. Y le enseño todos estos versículos solo para que vea que no es uno o dos versículos por ahí. Es toda la Biblia que dice esto. Yo, Dios, la mando. Yo, Dios, soy que lo hago. Yo, Dios, 21:6. Dice el 21:6 de Jeremías, y heriré, yo Dios, heriré. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Yo lo haré, dice Dios en ese versículo. Ve el versículo 7. Y después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada del hombre en la ciudad,
en la mano, en mano de Nabucodonosor. ¿Ve? Dios dice, yo soy que lo mando. Ezequiel 5, capítulo 17, para adelante en su Biblia. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel 5, 17. Este versículo volveremos a señalarlo porque es muy importante este versículo para hacer una doctrina, una teología adecuada, correcta. Enviaré pues, 5:17, enviaré pues, ¿quién la va a enviar? Dios. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. ¿Quién? Yo, Jehová, he hablado. Es ridículo pensar que algunas personas dicen, esto fue el hombre, y el hombre puede determinar si me muero yo o no. Es que el hombre inventó el virus, y el hombre puede decidir que mi vecino se muere y no yo. Y el hombre puede decidir que uno vaya al hospital y le sobreviva y el otro no. Puede un hombre determinar, puede un hombre decidir que un bebé en Dominicana es el segundo bebé que muere y los demás bebés no. ¿Puede un hombre determinar eso? Es Dios quien manda esto. Es Dios. Cuando inició el coronavirus por allá por Europa, estaban muriendo los ancianos, los viejitos. Y entonces todos los jóvenes de acá nos sentíamos inmunes y casi que inmortales. Como que jamás podíamos morir, ni los niños morían, porque solo los viejos. Pero ahora resulta que el mismo virus, la misma enfermedad se ha modificado. Y ahora quien está matando es a los jóvenes. Y puede un humano hacer que mate por una semana, 2 semanas a los viejos, y luego las otras 2 semanas que mate a los jóvenes en otro lado del mundo. No puede hacerlo. Dios, la mano de Dios. Es el control de Dios que está detrás de esto. Mira Ezequiel 14:19. Ezequiel 14:19. Negar que es la mano de Dios es absurdo. Claro, el ser humano siempre quiere explicar y quitar lo divino, y los cristianos de mensos, de tontos, lo creen también. Dicen, no, eso no se sabe, que es Dios. 19 dice, o si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramaré mi ira sobre ella en sangre. ¿Quién? Dios. Dios. Dios, Dios, Dios. Ezequiel 14:21, vea este. Por lo cual así ha dicho, ¿quién? Jehová el Señor. ¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? ¿Qué manda Dios? Espada, hambre, fieras y pestilencias para cortar de ella hombres y bestias. ¿Quién manda? Dios. Dios. 28:23 de Ezequiel. 28:23. Dios, Dios, la gente tiene que entender, es Dios, es Dios, es Dios. 28:23, enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles. ¿Quién? Dios, enviaré, Dios. No hay ni un solo versículo que diga que el humano puede enviar, que la naturaleza envía. No, Dios, Dios, Dios es el autor, el origen. Todos los textos también que nos habla sobre plagas y mortandad lo hace igual. Éxodo 10:17, vaya para Éxodo, por favor. Éxodo 10:17. Que no nos quepa ni una gota de duda, es Dios. ¿Quién creó el coronavirus? ¿Quién ha hecho esto? Dios. Éxodo 10:17. Si nuestros vecinos lo entendieran, si nuestros cristianos, iglesias lo entendieran, si nosotros lo entendiéramos. Éxodo 10:17. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Faraón dice, pídele a Dios que me quite esta plaga. Faraón, inconverso, sabía que había sido Dios que se la había mandado. Si yo no creo que fue Dios, ¿para qué le voy a decir a Dios que la quite? Si no fue el que la mandó. La única razón por la que le pido a Dios que la quite es porque yo confío y sé que Él la mandó. Si no, no, ¿para qué orar? Es absurdo. Mira otro versículo, por favor. Números 11:33.
Números 11:33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió, ¿quién? Jehová. Al pueblo, ¿con qué cosa? Con una plaga muy grande. ¿Quién mandó la plaga? Dios. Dios. Y le pudiera leer muchísimos versículos más. Deuteronomio 28:61, segunda de Samuel 24:25, segunda de Crónicas 21:24, Zacarías 14:18 y cientos de versículos más. Pudiera enseñarle que Dios dice: yo mando, yo lo mando, yo lo mando, yo envío plaga, yo lo hago, nadie más lo puede hacer, para que sepan que yo soy Dios, yo lo hago. Y aquí están las personas diciendo, cristianos, dicen, y no se puede saber si fue Dios, nadie sabe, pero toda la Biblia dice que todas las plagas que han existido ha sido Dios. Vea por favor estos otros versículos, quiero enseñarle. Apocalipsis 16:9, vea este versículo. Mismos estudiantes del seminario que hemos estudiado esto dicen, no se sabe si es Dios. Parece que han estado tomando cursos con los católicos entonces. Ve Apocalipsis 16:19. Perdón, 16:9, no 19:9. Aquí está hablando, perdón, en el capítulo 16 está hablando de las copas. Y las copas son plagas, son pestilencia. Y en el 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Y vea esta frase, el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Poder para crear, poder para matar, poder para detener. El que tiene poder sobre estas plagas. Yo pregunto, ¿tiene Trump, tiene China, tiene un ser humano, tiene la naturaleza poder sobre las plagas? Porque el quien sea que tiene poder sobre las plagas es el que las manda, es el que las controla, es el que le pone inicio y es el que le pone fin, es el que dice para dónde va y si sí o no. Dios es el responsable. Vea estos otros versículos. Amós capítulo 3, versículo 6. Mucha gente dice, no es Dios. Pues que lo enseñe con la Biblia que no es Dios. Que lo enseñen con la Biblia que no es Dios. No, es que Dios no puede hacer algo así, pero toda la Biblia Dios fue que lo hizo. Amós, libro de Amós 3:6, profeta menor del Antiguo Testamento. Después de Joel, Amós 3:6. Vea lo que dice este texto. Se va a tocar trompeta en la ciudad como una sirena. Cuando hay toque de queda, suena la sirena. Cuando a veces hay tsunamis o hay tornados en Estados Unidos, suenan una sirena diciendo, peligro, peligro, hay que esconderse. Dice el versículo 6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se va a alborotar el pueblo. Y vean la pregunta, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no lo haya hecho? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Dios no está detrás de esto? ¿Quién puede decir, Dios no está atrás de esto? Vea este otro, Habacuc 3:5, ahí cerquita. Para adelante, Habacuc 3:5. Delante de su rostro, del de Dios, iba mortandad. Y a sus pies salían carbones encendidos, donde majaba, encendía furor, ira, castigo, plaga, mortandad, pestilencia. Dios. Isaías 45:7. Isaías 45:7. Los cristianos de hoy en día parecen más los brujos de Faraón allá en Egipto que cristianos. Dudando todo lo espiritual y lo divino de Dios, la razón, la esencia de todo lo que pasa. Isaías 45:7. Dice este versículo, que formó la luz, Dios, vea 6, para que no sepa, perdón, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Que yo formo la luz y creó las tinieblas, no hizo solo la luz.
Yo sé que algunos cristianos que solo hablan de amor y los únicos versículos que ponen en el estado es de amor y de perdonar, se les hace difícil pensar que Dios hizo las tinieblas también. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz, pero ese Dios también hizo las tinieblas. Que hago la paz y creo, ¿qué cosa? La adversidad. Dios crea la adversidad. No, Dios no puede mandar cosas malas. Dios creó la adversidad. ¿Qué decía Job? Recibiremos de Dios solo el bien y no el mal. Dios, que hago la paz y creo la adversidad. Vea lo que dice el versículo 7 al final. Yo Jehová, yo Dios, soy el que hago todo esto. Todo lo hago yo. Es Dios que lo hace. Dios es el Señor que lo hace. No nos equivoquemos. Es Dios. Es Dios quien lo ha mandado. Es Dios quien está detrás de eso. Es Dios quien lo hace. Entendemos que es una plaga. Una plaga es un daño masivo. En segundo lugar, ¿quién es que lo manda? Pudiera enseñar, mire, muchísimos otros versículos, pero necesito avanzar. Pero es Dios que lo hace. Y cuando salgamos, tenemos que entender, es Dios que lo mandó. Es Dios. Pero la tercera pregunta es la causa. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios manda plagas? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué sucede lo que está pasando? Personas han muerto y no se les puede hacer un funeral, no pueden viajar a enterrar a su mamá. Ven a través de un celular a su mamá en una caja, si es que la logran poner en una caja. En Santiago sacaron del hospital un ataúd, un hombre muerto, y ni siquiera lo querían enterrar, lo pusieron en la calle. En Estados Unidos, en Nueva York, es terrible lo que está pasando. Tantos muertos en los hospitales que los montacargas de ferreterías llevan los cuerpos envueltos en plástico como si fuera salchicha, como si fuera juguetes o como si fuera... Es una mortandad. ¿Por qué Dios hace esto? Personas afuera con máscaras, personas no puede salir, nadie, encerrados como si fuéramos presos. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Cuáles son las causas de esto? ¿Cuáles son las causas de esto? ¿Por qué razones en la Biblia Dios ha mandado plagas? ¿Cuál es la razón que Dios lo hace? Bueno, escuche esto. Toda plaga en la Biblia tiene una causa. Tiene una razón por qué Dios la mandó. Toda plaga en la Biblia tiene una causa. No solo pasó accidentalmente. Tiene una causa, tiene una motivación. En Éxodo capítulo 12, por ejemplo, vea esto. Voy a mencionarle algunos ejemplos para que lo veamos. Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Esta es la plaga de los primogénitos. Así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los juicios de Egipto. Yo Jehová. Escuche esto. Volvamos a leer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y aquí está, escuche la causa. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. La plaga de Egipto, esta precisamente tenía como causa, la razón que Dios mató a los primogénitos era la idolatría. La idolatría. Dios puede mandar una plaga por la idolatría. Personas que ponen imágenes y cuelgan imágenes y dicen, esta es la representación de mi Dios. Dios se enoja. Siempre vivimos pecando contra el pecado y la gente dice, qué severos, qué duros. Este es el Dios. Dios manda plaga. Dios puede mandar un virus a matar al mundo o a una parte del mundo por idólatras. Porque empiezan a rezarle a María. Porque empiezan a hacerle cuadros de alguien que es Dios y dicen que representa a Dios y ni siquiera puede colgarse el mismo en la pared. Tienen que usar un clavo para colgarlo. Y Dios manda virus, enfermedades, plagas por idolatría. Vea otro ejemplo, otra causa, Números 11:31. Estaban diciendo en Costa Rica que iban a pedirle a la Virgen para que la Virgen los protegiera y los sanara. Idolatría, más muertos van a haber. Números 11:31.
Números 11:31, otra causa de la plaga, dice: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino a otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Vea por favor el versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo ¿con qué? Con una plaga muy grande. ¿Quién la mandó? Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Por qué mandó Dios esta plaga? Por codiciosos, porque querían más y querían más de lo que tenían y más de lo que tenían y más de lo que tenían. Y nuestra sociedad y nuestro mundo es así: quieren más y queremos más y queremos más y más y más y más por la codicia. Dios dice: codiciosos, codiciosos, mandaré una plaga, una mortandad por la codicia. No saben detenerse, quieren más y más y más y más y más. Trabajan lunes, trabajan martes, trabajan miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta el domingo. Trabajan todos los días de la semana. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para las cosas de Dios. Se entregan a sus estudios, se entregan a su trabajo por la codicia. No se gana almas por estar trabajando. Mandaré por codiciosos una plaga. En Números 16 tenemos otro ejemplo, no vamos a ir ahí para adelantar. Números 16, Dios mandó una plaga. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Y luego porque murmuraron. Dios mandó un castigo y murieron miles ese día. ¿Por qué? 42,000, si no me equivoco, en un día, 42,000. ¿Por qué? Porque murmuraron, porque empezaron a quejarse. Dios puede mandar una plaga por eso. Jeremías 29, permítame enseñarle este. Jeremías 29. Versículo 17 y versículo 19. Hasta el 19. 29, 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí envío, ¿quién? Yo. Contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Así los voy a poner yo. Los perseguiré con espada, con hambre, con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales he arrojado. 19. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? ¿Cuál era la motivación de Dios mandarlo? 19. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová. ¿Por qué mandó Dios esa plaga? ¿O la dijo que le iba a mandar? Por no oír la Biblia. ¿Cuántas personas les predicamos y no quieren escuchar el mensaje de Dios? Se les predica en la iglesia y se van de la iglesia porque no quieren obedecer. La ira de Dios, la plaga de Dios se va por desobedientes a la Biblia. No quieren escuchar. La Biblia dice: las mujeres no pueden ser pastoras, y pastores, iglesias tienen mujeres predicando. Dios puede descender y mandar una ira por esto. Dios dice: no fornique, y la gente fornica. Dios dice: no adultere, la gente adultera. Dios dice: hay que ir a la iglesia, y no van a la iglesia. Dios dice que dar el diezmo y no se da el diezmo. Usted dice: ¿qué? ¿Y por eso? Sí, por desobedecer la palabra de Dios. Allá en 2 de Samuel, no lo busque, hay otra plaga. David, en 2 de Samuel 24, a David se le ocurre hacer un censo. Y le dicen: no lo hagas. Y él, de orgulloso, dice: sí lo voy a hacer. Y Dios le dice: ahora voy a mandarte entonces una plaga por el orgullo, por creer. Nadie me ayuda, dice, nadie me corrige, yo puedo solo. El orgullo es la razón también la que Dios haya mandado una plaga. Éxodo 32, otra plaga. En Éxodo 32, Moisés y Aarón suben al monte Sinaí, están recibiendo los mandamientos de Dios. Y cuando van bajando, ven al pueblo de Israel bailando, tomando, mal vestidos, desnudos, sensuales.
Y dice que entonces Moisés se enoja, pero sobre todo se enoja Dios y mató miles y mandó una plaga ahí. ¿Por qué? Por inmoralidad y por sensual. Cada vez que una mujer se pone minifalda, cada vez que estas mujeres van mal vestidas a la iglesia, pueden encender que Dios mande una plaga también. Todas estas mujeres en la calle mal vestidas, todos los hombres andan apretados, mal vestidos. Dios manda plaga por eso. ¿Saben lo increíble? Todas las plagas en la Biblia tienen una explicación espiritual. ¿Por qué Dios la mandó esta mortandad? Dios la manda y ¿por qué la manda? Yo me hago la pregunta. Sabemos que Dios manda el coronavirus. La pregunta es, y tendremos que averiguarlo, ¿por qué? ¿Qué le ha motivado? ¿Qué le ha enojado? ¿Cuál ha sido la razón por la que Dios lo ha mandado? ¿Cuál ha sido la razón que lo ha mandado? Veremos en un momentito y aprenderemos que las plagas no solo fueron mandadas para los impíos. Increíblemente en la Biblia, si uno le estudia con cuidado todas las plagas que aparecen en la Biblia, muchas son por culpa de los cristianos, del pueblo de Dios. Y esto puede ayudarnos a entender y a preguntarnos, ¿tendré yo responsabilidad que Dios haya mandado una plaga? ¿Habré hecho yo algo? ¿Qué he hecho? ¿Habré yo hecho algo que haya encendido la ira de Dios? ¿Habré hecho yo algo que haya encendido la ira de Dios? Porque es fácil mirar hacia afuera y decir, aquel fuma, aquel toma, mira aquel, miran pornografía, se drogan, mienten, se emborrachan. Y usted y yo hemos despertado la ira de Dios también. Permítame, ya más adelante lo tocaremos y quizá me adelanté innecesariamente, pero me gana la ansiedad. Pero en cuarto lugar, ya aprendimos, uno, que es una plaga, quién la manda, la causa, pero en cuarto lugar, el propósito. ¿Por qué Dios selecciona plagas? ¿Por qué Dios selecciona una muerte así? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué selecciona esa forma de hacerlo? Personas dejan su ropa afuera, nadie puede salir, muertos por la calle, todo colapsado. ¿Por qué selecciona una manera tan drástica? Escuche esto. ¿Cuál es el propósito? Las plagas fácilmente se identifican como la ira de Dios y el juicio de Dios. Escuche esto. Las plagas son el juicio de Dios, la ira de Dios. Las plagas son el juicio de Dios. Vaya a Ezequiel 14:21. Vea este versículo. Puedo leerle muchos más, pero voy a leer este. Ezequiel 14:21. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviaré contra Jerusalén? ¿Qué dice aquí? Mis 4 juicios terribles. Dios tiene 4 juicios terribles. Dios tiene 4 formas de mandar su ira de una manera muy fuerte. Tiene 4 armas especiales. ¿Cuáles son? 1, espada, guerras. 2, hambre, siendo que se seque el sol, la lluvia, no haya comida. 3, las fieras, los animales, invasión, langostas, moscas, diferente. Y 4, ¿qué dice? Pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Hay 4, según la Biblia nos dice que hay 4 maneras que Dios manda el juicio de Dios: hambre, pestilencia, guerras aquí está el otro: espada, hambre, fieras y pestilencia. 4 maneras que Dios ejecuta su ira. Cuando veamos cualquiera de estas 4, sabemos que siempre ha sido Dios. Guerras, Dios castigando; hambre, Dios castigando; invasión de animales, Dios castigando; pestilencia, Dios castigando. Fíjese el versículo: más cuanto yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Ese es uno de los juicios terribles, no de Satanás, de Dios.
Es una de las formas de Dios castigar. Ezequiel 28, 22, ahí cerquita, vea esto. Ezequiel 28, 22. ¿Por qué Dios selecciona las plagas o la pestilencia? ¿Por qué Dios manda algo así como el coronavirus? Para castigar. Es castigo de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios. Yo tengo diferentes maneras de castigar a mis hijos. Dios tiene diferentes maneras de castigar al mundo que creó. Y tiene 4, ahí lo ha dicho, tiene 4. Y una de ellas la pestilencia. Pero vea, Ezequiel 28, 22. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Los juicios de Jehová tienen como propósito la santificación, la santidad, el avivamiento. Aquí está, Dios manda una enfermedad así para que la gente reaccione, se arrepienta, cambie, piense que ha dicho algo malo y cambie su camino. Ese es el propósito final. Cuando leemos en Apocalipsis, después de las plagas, de cada plaga, dice, y no se arrepintieron más, no se arrepintieron, porque eso es lo que espera Dios que pase después de cada plaga. Oh, me dijo Dios a Jonás, Jonás, vaya a Nínive y diles, de aquí a 40 días los voy a destruir a todos, voy a mandar una plaga, voy a mandar una pestilencia, de aquí a 40 días. ¿Por qué Dios les amenazaba con esa fuerza? Oh, ¿para qué? Para que se arrepintieran, y funcionó en Nínive. Y funcionó en Nínive. La pregunta es, ¿funcionará en Dominicana? ¿Funcionará en Costa Rica? ¿Funcionará en Estados Unidos? ¿Funcionará en el mundo esta? ¿O dirá, mas no se arrepintieron? Porque el propósito de Dios es que nos arrepintamos y que nos avivemos para Dios, que el inconverso venga a los pies de Cristo y sea salvo y abandone su vida de pecado, su vida rebelde contra Dios, y reconozca que ha sido malo, para que aquellos cristianos que se han alejado de Dios y viven bajo el pecado retornen a los dulces pies de Cristo y diga, Cristo, quiero vivir para ti. Y para nosotros los cristianos que estamos viviendo quizá una vida mediocre y floja, digamos, Señor, ayúdame a regresar a la palabra, al celo de ti, a la santidad, a entregarme bien. Ese es el propósito, la santidad. Ahí está 28, 22. Enviaré allí pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. En el 22 dice, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Lamentablemente, si no es así, Dios tiene que cada 500, 400 o 300 años mandar algo así, porque no les es suficiente lo que se predica en las iglesias, no nos es suficiente lo que leemos a veces en la Biblia, no nos es suficiente a veces las enfermedades y cosas que nos pasan, y Dios tiene que mandar algo masivo para recordarnos, yo soy Dios, yo soy real. Ese es el propósito de Dios, que caigamos a sus pies arrepentidos, cambiados. Ese es el propósito. Algunas personas están equivocadas y dicen, estamos viviendo la tribulación o lo que dice Apocalipsis. No estamos viviendo lo que dice Apocalipsis. Las plagas de Apocalipsis o lo que dice Mateo 24 es en la tribulación. Nosotros no vamos a vivir esa etapa. Lo que viene en futuro es peor que esto. Es peor que esto. Esto es ligeramente. Para nosotros nos sorprende porque nunca lo hemos vivido. Pero esto es suave más bien a lo que viene. Será peor, será peor, será peor. Algunas personas agarran versículos y ponen ahí en sus estados de WhatsApp y en Facebook y en Instagram y todas sus páginas de internet. Estamos en los últimos tiempos, Mateo 24. No, lo de Mateo 24 será peor. Será peor. Le he dicho el propósito. A ver, ¿qué es una plaga? La plaga es una destrucción o daño masivo. ¿Quién lo manda? Evidentemente, bíblicamente, Dios, sin lugar a duda. En tercer lugar, ¿por qué lo manda? Por el pecado. ¿Cuáles son las causas? El pecado. Los pecados, Dios manda por pecados. Por lo que siempre se ha venido predicando y predicando. A Dios no le gusta, a Dios no le agrada. Y siempre dicen, es exagerado. Hasta que Dios dice, no es exagerado. A mí me harta y manda una plaga. Cuarto lugar, ¿cuál es el propósito
de que Dios lo haga. El 3 es la causa, el 4 el propósito. ¿Por qué escoge este mecanismo? Es un mecanismo de juicio de Dios, la ira de Dios, para promover la santidad, el arrepentimiento. Y 2 más y cerramos. El número 5, ¿a quién lo manda? Ya lo había anticipado un poquito, ¿a quién lo manda? Cuando leemos en las Escrituras, leemos que lo manda al pueblo de Dios y lo manda también a los egipcios. Lo manda al pueblo de Dios y lo manda también a los impíos. Lo manda al pueblo de Dios y lo manda a los que no son salvos. En algunas ocasiones, dependiendo a quién le ha mandado Dios esta plaga. Ahí es donde tenemos que examinar y preguntarnos y evaluarnos para entender a la luz de la Biblia y a la luz de cómo Dios lo ve. ¿Por qué? ¿A quién se lo está mandando Dios? Yo creo que muchos cristianos es muy fácil porque se cruzan de brazos y dice, es que el mundo siempre vive sin Dios. Pero la realidad es que muchos cristianos apenas van domingo en la mañana a la iglesia. La verdad es que la mayoría de cristianos van siempre mal vestidos a la iglesia. La verdad es que la mayoría de cristianos nunca oran ni leen la Biblia tampoco. La verdad es que la mayoría de cristianos nunca obedecen a Dios. ¿A quién lo manda? Yo creo que Dios debe estar harto de ver estas iglesias que están brincando y saltando, haciendo payasadas, mujeres predicando. Dios debe estar cansado de ver tantos pastores bautistas cobardes que dejan de predicar fuerte por el dinero, o porque les da miedo, o porque se acomodan, o porque su hija se viste mal, entonces ellos no dicen nada, porque cómo va a alterar la familia. Yo creo que Dios manda juicio no solo por los inconversos. Yo creo lo que dice Hebreos, el juicio de Dios empieza por la casa. Quienes debemos examinarnos es usted y yo. Yo tengo que preguntarme, ¿qué he hecho mal? ¿Estoy bien delante de Dios? He sido estoy fallando. ¿En qué estoy fallando, Señor? Si yo he despertado tu ira, si has mandado tu juicio por mí, Señor, también yo quiero, Señor, cambiar. Quiero avivar, quiero cambiar. Dios, sin lugar a duda, tendría muchas razones para mandarlo por culpa del mismo cristianismo, calvinismo, pentecostalismo, bautistas que se han vuelto flojos, suaves, acomodados. Costa Rica, en Estados Unidos, en Dominicana, en todo lado, cristianos flojos, mediocres. Hombres vistiéndose como mujeres, mujeres vistiéndose como hombres dentro de la misma iglesia y los pastores no dicen nada. Dios debe estar harto de ver esto, cansado de ver esto. Estas cosas, Dios debe estar harto de todo esto que está viendo. Testigos de Jehová vociferando que Jesús no existe, que el infierno no existe, despertando la ira de Dios. Fornicación tras fornicación, divorcio tras divorcio, adulterio tras adulterio, iglesia chatarra tras iglesia chatarra, sensualidad, hombres llenos de tatuajes y llenos de aretes, mujeres vestidas como legítimas prostitutas, uno por otro lado, hombres engañando, llenas de falsedad, corrupción por todo lado, tanta maldad y tanto pecado. Son muchas las razones por las que Dios puede haber mandado. La pregunta es, ¿y nosotros? Cientos de cristianos yéndose de la iglesia para los caminos del mundo, uno tras otro, miles de católicos llenos de idolatría, y aunque digan que no son idólatras, despertando la ira de Dios. Miles de pecados, personas llenos a los bailes, en los alcoholes, fumando, drogándose, familias, hogares mismos de los cuales se ve y se dice que parejas tienen relaciones sexuales delante de sus hijos. Cristianos domingo yendo a un partido de fútbol en vez de ir a la iglesia. Hombres divorciados volviéndose a casar. Música mundana por todo lado. Cristianos escuchando en el carro los Beatles o escuchando música impía, merengues y música que no le agrada a Dios, llenándose de pudredumbre. Dice en el libro de Génesis capítulo 18 y versículo 20, el texto sobre Sodoma y Gomorra, la siguiente expresión. Génesis 18, 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo.
Dice, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Por el pecado. ¿Por qué Dios manda plagas? Por el pecado, por el pecado, por el pecado. Los invitamos a la iglesia, les predicamos de Dios. No quieren hacer caso. Quieren vivir acostándose uno con otro en unión libre, en pecado, en suciedad, en maldad. Sin arrepentirse, sin venir a los pies de Cristo. Viviendo una vida esbirra, una vida perdida, una vida fatal, desenfrenada, desafiando a Dios y el pecado, entregada a sus estudios, a sus placeres, a su codicia, a su mundo, a sus religiones paganas. Con 12 y 13 años ya los jóvenes se emborrachan y han tenido relaciones. Con 12 y 13 años el furor de Dios ha subido. A mí no me extraña que San Francisco sea la ciudad más contaminada del coronavirus en Dominicana, porque es la ciudad, la peor ciudad en pecado en donde yo he vivido. Droga por todo lado, fornicación por todo lado, la ira de Dios se enoja, se muestra a los impíos y a los cristianos. Dios está harto y tenemos que preguntarnos por qué Dios le está mandando esto. ¿Por qué Dios lo está mandando? Y en último lugar, en sexto lugar, ya le dije a quién, a veces a los cristianos y a veces a los impíos, y nos tocará a cada uno examinarnos y evaluarnos. ¿Será por mí que Dios lo está mandando? ¿Será que Dios me está llamando la atención? Es hora de arrepentirme, de ser salvo, de ceder, de dejar el orgullo y de ir a los pies de Cristo, como lo han hecho muchos otros y yo no lo he querido hacer. ¿Será ya hora de venir a los pies de Cristo? ¿Seré yo culpable de los miles que están muriendo? ¿Será mi culpa como cristiano que miles están muriendo también porque Dios está harto de mi flojera, de mi mediocridad, de mi hipocresía, de mi mundanalidad y de vivir una vida desenfrenada? ¿Y será posible que Dios esté bravo por la música que yo escuche, que no le agrada a Dios y que no le atiendo a su clamor, a su palabra, y que Dios esté matando ancianos por mi culpa? Oh sí, amigo mío, Sodoma y Gomorra murieron niños, murieron niños de los cuales no habían pecado y murieron por causa de los pecados de otras personas. Me preguntaré como cristiano, pastor, usted que es un flojo, ¿será su culpa por flojo? ¿Seré yo? ¿Será mi culpa? ¿Será mi propia culpa? Tengo que examinarlo. Usted que está aquí, ¿he sido el hijo que Dios quiere que sea? Señor, hay algo lo cual les tienes que yo cambie. Señor, yo no quiero que sigas matando. David le dijo al Señor, Señor, no fui yo que pequé, no mates más a los demás. Fui yo que pequé, Señor. Y Dios mató a miles por culpa de David. Yo le pregunto, ¿puede Dios estar matando a alguien por culpa suya o por culpa mía? Por los cuadros que tienen, o por la mentira, o por la rebelión, o por lo frío, o por lo poco entregado que soy a las cosas de Dios. ¿Será acaso ya hora de dejar de trabajar los días de evangelismo y salir a ganar almas? ¿Será ya hora de ir a la iglesia domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles? ¿Será ya hora que las iglesias se dejen el miedo y hagan culto siempre? ¿Será no acaso ya la hora de que se empiecen a vestir bien las personas? En último lugar, quisiera responder la pregunta, ¿cuánto dura una plaga de acuerdo a la Biblia? ¿Quién la quita? ¿Cuánto dura? En la Biblia, en las Escrituras, la Biblia es consistente en indicarnos que las plagas duraban generalmente hasta que alguien intercedía o hacía una oración pidiendo que se detuviera. Déjeme darle un ejemplo de esto. Salmo 106, versículo 23. 106, 23. Salmo 106, 23. Y trató de destruirlos Dios, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, porque esas son las plagas, la ira, el juicio, la indignación, para que no los destruyese. ¿Sabe Satanás que si convence a los cristianos de que crean que no es Dios, también les apartará de que oren que la detengan?
Qué sabio, qué astuto es Satanás. Quizás no sabio, qué astuto es Satanás. Los cristianos aquí están pastores diciendo, eso seguro fue Trump, fue China. No oran para que, ¿cómo van a orar para que Dios la quite? Porque ni siquiera se lo atribuyen a Dios. Y si acaso se atreven a decir, Señor, quítala, es una oración tan falsa y tan hipócrita, porque le están diciendo a Dios que quite algo que Él no mandó. ¿Cómo se terminaban las plagas? ¿Cuánto duraban? La plaga terminaba hasta que alguien intercedía en oración delante de Dios. Humillado, Señor, termínala. Acábala, Señor. Dios destruyó en Sodoma y Gomorra porque no, Dios mató a todos en Sodoma y Gomorra porque no había ni uno que fuese capaz de clamar, deténlo, Señor. Ni uno. Ni el mismísimo Job clamó nunca, deténlo, Dios. Ni siquiera el propio Lot. Dios detuvo en Nínive porque en Nínive se humillaron y dijeron, Dios, no lo mates, perdónanos, Señor. Y Dios lo detuvo. Dios detuvo la plaga cuando porque David dijo, Señor, perdóname, fui yo que pequé, no los mates. Alguien se paró, y la de Moisés se paró y dijo, Señor, perdona. Dios lo quita, Dios la manda y Dios la quita, Dios da y Dios quita. Éxodo 23, 25 dice las escrituras en Éxodo 23, 25. Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan. Éxodo 23, 25. Y tus aguas, y yo, Dios, quitaré tu enfermedad de en medio de ti. ¿Quién quita la enfermedad? Dios. Dios la quita. Dios la quita. Así que yo tengo que entender que yo, que vivo en una casita, en una ciudad insignificante para el mundo, mi oración aún en el baño, en mi casa, es importante y es relevante. Una oración de un hombre piadoso o una mujer piadosa puede ser la diferencia por la que Dios detenga la mortandad. Una oración de un hombre cristiano allá que vive en un carro y no tiene nada más que su oración y dice, Dios, deténlo, por favor, te clamo, humillado delante de ti. Es importante esa oración. Pero no es solo una oración o de palabras. Es una oración con un corazón arrepentido, un corazón dedicado y un compromiso. Señor, yo reconozco que he pecado. Señor, sacaremos la batería de nuestra iglesia y dejaremos de tocar música que no te agrada. Señor, dejaremos de tener pastoras. Señor, dejaré de idolatrar a María y entenderé que solo Cristo salva y no tomaré otro lugar que el de Cristo. Señor, y cuando entonces vengan así humillados, no es solo que hagan una oración. Presidentes en muchos países y muchas iglesias dicen oremos, pero no es solo orar, es orar con el compromiso, la dedicación, la consagración de un avivamiento, de un arrepentimiento genuino. Viviré para ti, obedeceré para ti. Y yo me pregunto, ¿cuántos así necesita Dios que haya para que lo detenga? Dios solo necesitó uno con Moisés, solo necesitó uno con David. ¿Y será que no ha aparecido uno que se haya roto por dentro su alma derramada, como derramó Ana su alma delante de la presencia de Dios cuando estaba afligida, y diga, Señor, te dedicaré y cambiaré? Reconozco, Señor, que no he sido el mejor pastor, reconozco que no he sido el mejor padre, reconozco que no he sido el mejor hombre de Dios, reconozco que no he sido el mejor esposo. Señor, reconozco que necesito ser más para ti. Por favor, detén esto, Señor. Por mi culpa también he fallado, Señor. ¿Será que no lo hemos hecho ninguno de nosotros? Que nos es más fácil señalar y apuntar diciendo que todos los demás son responsables y no uno. ¿Será que Dios está cansado de lo que está pasando en las iglesias y ninguna iglesia se quiere hacer responsable? Puede ser que Dios lo está pasando por lo que nuestra iglesia ha estado pasando, haciendo desagradable delante de Dios. Sí, los de Nínive lo detuvieron. Los de Nínive la detuvieron orando, pero orando humillados. Se tiraron ceniza y dijeron, perdónanos, Dios del cielo.
Que ni los animales coman y ayunen, dijeron, ni el animal se alimente. Un corazón humillado. ¿Sabe quién lo pudiera detener? Los corazones humillados en oración, como segunda de Corintios 7:14. Pero los presidentes dicen, hay que humillarse de corazón. Sí, pues arrodíllese delante de Dios y pídale perdón a Dios y confiésele a Dios. Crea que Jesús murió por usted y que necesita cambiar su vida, arrepentirse y regresar. Oh, ¿sabe quién lo puede detener? Lo puede detener aquellos que se han ido de la iglesia y decir, Señor, debo regresar. Los puede estar mandando por mí, Señor. Ayúdame a regresar a tus caminos, a tu verdad, a tu palabra. Avivamiento, que haya santidad después de esto. Porque si solo oramos que Dios lo detenga, si solo oramos que Dios lo detenga para que todo después siga igual, entonces nunca tuvo ningún propósito. La plaga Dios la manda para que Dieguito sea mejor cristiano después de esto. Él tendrá que preguntarse en qué y más ha dado y más entregado y más consagrado, en qué he fallado. No basta decir solo una oración sin palabras. No le puedes vender humo a Dios. Tiene que ser sincera, profunda, intrínseca de una relación profunda, quebrantada con Dios. Cierro acá. Las plagas están hechas para que haya un verdadero y real arrepentimiento y avivamiento también en el pueblo de Dios. Todos los días salen noticias diciendo que van a sacar vacunas y que van a sacar vacunas. La mejor vacuna es que nos arrepintamos y que decidamos ser buenos cristianos de verdad, entregados y más consagrados que nunca, que lloremos delante de Dios por lo que hemos podido estar fallando y preguntarnos si somos nosotros los culpables también de lo que está pasando afuera. Que Dios nos ayude y que ayude a miles de personas para que haya salvación. Para que haya salvación. Que esta plaga les haga entender que Cristo quiere que se arrepientan. Y como no lo han entendido, por ellos mismos Dios lo manda. Que si vienen a los pies de Cristo, ahí está el antídoto. Ahí está la solución de lo que se necesita. Padre amado, gracias te damos, Señor.